Muy bien, nuevamente buenas tardes. Se ve lo que estoy proyectando, ¿no es cierto? Hola, Sí, se profe. ve, Sí, profe. sí. Hola. Bien, ayer estábamos viendo la decisión de la estructura de capital. Habíamos empezado con ese tema, hoy lo concluimos y avanzamos con el siguiente. Haciendo una breve recapitulación, nosotros dijimos que íbamos a estudiar primero o presentar como noción esencial el efecto que tiene el valor, el efecto que tiene el endeudamiento en el valor de la empresa. Y después íbamos a ver los factores, los aspectos que explican y que permiten determinar cuál es la magnitud de ese efecto. Entonces, con esto, lo primero que hicimos fue hacer una especie de cuantificación básica de lo que significa el efecto del endeudamiento en el valor de la empresa y vimos que, en definitiva, agregaba algo o podía agregar algo, en el mejor de los casos, al valor por los negocios, es decir, al valor de la firma que se financia solo con capital propio. Entonces, y después vimos que ese algo podría ser, digamos, más grande o más pequeño según algunos elementos. ¿Qué elementos son los que consideramos? Básicamente dijimos que había un efecto, digamos, positivo de un valor debido al régimen impositivo. Por consiguiente, cualquier cambio en el régimen impositivo afecta ese, digamos, ese componente del valor por el financiamiento. Y por el otro lado, dijimos que el endeudamiento genera un riesgo adicional para los propietarios y eso se traduce en un mayor rendimiento requerido, es decir, enfrentan la posibilidad de que su valor realmente disminuya debido al endeudamiento. Y esto lo llamamos así genéricamente un efecto de posibles dificultades financieras. Analizamos detenidamente todo ese tema como para ver qué pasaba y dijimos en definitiva que podemos imaginar, con suerte, digamos en el mejor de los casos, que hay algún valor de la empresa, un valor, digamos, para la empresa debido al endeudamiento, pero que ese valor depende del nivel de endeudamiento. Entonces, dijimos, en principio, uno tal vez podría pensar, observen todos los condicionales que estoy diciendo, uno podría pensar que el valor de la empresa en función del nivel de endeudamiento tiene una forma parecida a esta. Es decir, que hay una leve mejora, un leve aumento del valor y después en algún punto el nivel de endeudamiento es demasiado alto, es excesivo, digamos, es muy grande el riesgo que enfrentan los financiadores y por eso entonces tiende a caer. Eso es lo que vimos ayer y dijimos entonces que esta noción del valor, del efecto de la forma de financiamiento en el valor, se reflejaba en el espejo de los rendimientos requeridos, que lo llamamos costo de capital por una costumbre. Costo de capital sería el costo de las fuentes, en este caso la deuda y el capital propio. La deuda tiene un cierto comportamiento en términos de su costo y el rendimiento requerido por los propietarios, costo de capital propio, llamémosle así, tiene digamos, un aumento significativo cuando el endeudamiento aumenta. Entonces dijimos, esto en definitiva es lo que deberíamos tratar de reflejar, de ver de qué manera se produce este efecto. Dijimos también que había una serie de consideraciones que era necesario tener en cuenta y por eso es que les expliqué con detalles, digamos, lo que significaba el efecto del ahorro impositivo por los intereses y el efecto de las posibles dificultades financieras, o sea, el aumento de la probabilidad de que haya dificultades financieras. Entonces, es deseable, y eso es lo que se trata en general, de que esa probabilidad sea bajísima y por eso generalmente las firmas se detienen en un nivel de endeudamiento no, digamos, no en el óptimo, no aquel que está justito y ajustado a ver para extraer el último centavo del posible valor, porque eso en realidad implica descansar en estimaciones que no siempre son del todo, digamos así, precisas. Entonces, en ese sentido, por prevención, por lo general, el endeudamiento se detiene antes. Es más,
muchas firmas tienen cero endeudamiento, tratan de no financiarse con deuda o en una magnitud muy pequeña. Entonces, eso es, digamos, una consecuencia de la situación frente al riesgo que tienen los propietarios que dicen, no nos interesa arriesgar el valor de un negocio que funciona bien, tratando de extraer un adicional de valor debido al financiamiento con deuda. Esto es bastante importante, dado que por ahí siempre se habla de que las empresas necesitan financiarse y para eso deberían haber líneas de crédito, como les gusta decir a algunos, cuando en realidad tengamos presente que el financiamiento base de una empresa es el capital propio. Hicimos un análisis, digamos, numérico muy detallado, explicando renglón por renglón este cuadro, para una empresa que se puede financiar con un nivel de deuda bajo, por ejemplo, una relación deuda-capital propio del 0,31, o si no, con un nivel de deuda alto, 2,75. Y allí entonces llegamos a varias conclusiones. Primero, que el valor de la empresa aumenta un poco cuando la deuda es baja, aumenta un poco en relación al de una empresa sin deuda, en este ejemplo de 2.000 a 2.131. O sea, un aumento razonable, llamémosle así. Y por el otro lado, que cuando la deuda es alta, si no es demasiado alta y bajo ciertas condiciones, yo puedo aspirar con suerte a mantener el valor de la empresa sin deuda. Tengo de 2.000 a 2.045, con el riesgo de que caiga por debajo de 2.000. Eso es lo que pasa cuando los niveles de deuda son más altos. Y también hicimos como conclusión, digamos, como forma de redondear esto en términos numéricos, que podemos pensar que, dado este análisis que hemos hecho, basado en los efectos positivos y negativos del financiamiento con deuda, el rendimiento requerido por los propietarios de la empresa con bajo nivel de endeudamiento es un poquito superior al de la empresa sin deuda, 13% versus 14,3%. Por el contrario, cuando tenemos un nivel de deuda bastante más alto, el rendimiento se duplica, el rendimiento requerido. Del 13% pasa al 26%. ¿De acuerdo? Eso fue con los números de nuestro ejemplo, obviamente simplificados, pero ilustrativos de la situación. Esto es lo que dijimos que significaba este aumento importante, exponencial diría yo, del rendimiento requerido por los propietarios cuando aumenta el endeudamiento de una manera significativa. Entonces, esta curva que nos imaginábamos que tenía este comportamiento, la del rendimiento requerido por los propietarios, bueno, lo hemos cuantificado, hemos visto en qué se origina, por qué se produce esta situación. Con esto llegamos, digamos, es más o menos lo que redondeamos la clase pasada para ver los detalles de lo que significa el financiamiento con deuda y el rendimiento requerido por los financiadores y el efecto en el valor. Pero la verdad es que nosotros necesitamos algo que nos permita, de alguna manera, reflejar estos dos efectos que se balancean, que se compensan unos con otros, positivos y negativos. Esto es la perspectiva que les dije que se solía llamar trade-off, o sea, de balanceo de efectos. Entonces, ¿cómo podemos llegar a tener algo un poquito más, llamémosle así, un poco más rápido para hacer el cálculo y no tener que hacer toda esa reconstrucción que hemos hecho en el ejemplo, que es justamente para verlo? Dijimos que si yo me muevo considerando exclusivamente el efecto impositivo de los intereses, el valor de ese efecto, lo que voy a moverme es por la línea recta, siempre creciente. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque cada vez que yo tengo más intereses, es mayor, supuestamente, el efecto impositivo de esos intereses. Pero que eso rápidamente es compensado por lo que pasa en términos de riesgo para los propietarios, el otro costado del endeudamiento. Entonces, esa compensación es la que reflejamos en nuestro ejemplo y entonces ahora tenemos que tratar de, digamos, redondear un poco más y decir cómo hago para tener una forma simplificada, rápida, abreviada de hacer este cálculo. ¿Hasta acá estamos bien o hace falta ampliar algo? Parece que estamos bien.
Les quiero evocar en este momento algo que fue el origen, podríamos decir, de la teoría financiera moderna de las finanzas. Eso se produjo en los años 50, 1950, específicamente el año 1958 fue cuando se hizo una formulación básica donde de alguna manera se establecieron las condiciones para una afirmación que va en contra de la sabiduría convencional. Modigliani y Miller fueron dos economistas. Modigliani es un economista, porque ambos ya no están, digamos, Modigliani fue un economista de amplio espectro, que trató muchos temas, es recordado en economía por una serie de aportes, pero que nosotros en finanzas lo tenemos identificado justamente por esto que hizo él en asociación con Merton Miller. Que fue una especie así de planteo básico económico, de razonamiento en torno al endeudamiento, y ellos dijeron, en las condiciones que nosotros podemos identificar, el endeudamiento no implica un mayor valor para la empresa. Es decir, que yo sea que tenga mucho o poco endeudamiento, la empresa sigue valiendo lo mismo. Por supuesto que ellos justamente identificaron las condiciones para que esto se cumpliera. Conclusión, en realidad lo que nos están diciendo es que si no se cumple alguna de esas condiciones, entonces sí el endeudamiento puede implicar un valor diferente de la empresa. Eso es un poco el razonamiento de ellos. Lo que hicieron fue formalizar una lógica económica como para decir en qué condiciones uno puede llegar a decir que el endeudamiento es indiferente, no produce efectos. Y tengamos presente esto que les mostré hace un ratito, lo recordé de la clase pasada, este efecto en el valor de la empresa esperable del endeudamiento y esta forma de comportamiento de los rendimientos requeridos por los financiadores. ¿De acuerdo? Esto es formato estándar de representación. Modigliani y Miller dijeron lo siguiente: bajo ciertas condiciones, por ejemplo, que los accionistas, los financiadores, pueden compensar en su posición personal el endeudamiento mayor o menor que tenga la empresa, sumando otra serie de requisitos, de condiciones restrictivas. Ellos dijeron, el rendimiento medio de la empresa permanece constante, porque a medida que avanzamos en el nivel de endeudamiento, se produce un aumento proporcional del rendimiento requerido por los propietarios. Y, pensaron ellos, se puede mantener constante la tasa de costo de la deuda. Esto sabemos que no es cierto, esto último, y sabemos también que en realidad el rendimiento requerido por los propietarios no es lineal, sino que es curvo, digamos, es una línea pero curva, y que tiende a ser exponencial. Pero este fue el planteo de ellos. ¿Y por qué es esto? Y ellos dijeron sencillamente, porque cuando yo tengo, digamos, no tengo efectos impositivos significativos, bueno, entonces pasa esto. Si existen efectos impositivos y esos efectos impositivos están de alguna manera reflejados en las tasas que requieren los financiadores, llamémosle así, entonces puede ser que exista algún efecto adicional por el financiamiento con deuda, que es lo que hemos estudiado. Ese es un poco el razonamiento. Ellos entonces nos plantearon esta situación. Es esperable que en estas condiciones restrictivas, pero digamos no imaginarias, lo que yo puedo tener es que el rendimiento requerido por los propietarios frente al endeudamiento es una función del nivel de endeudamiento y una función lineal de este estilo. ¿Qué significa esto? Y que mi punto de partida, el rendimiento requerido de una empresa sin deuda, comienza a incrementarse en función de la distancia que hay entre ese rendimiento requerido y el costo de la deuda, escalado por la relación de endeudamiento, deuda-capital propio. Observemos en nuestro ejemplo delta, este que vimos recién, teníamos un 13% de costo de rendimiento requerido para la empresa sin deuda y una tasa para un nivel de endeudamiento de 0,3 del 8% el costo de la deuda. Pues es muy simple, haciendo la relación, 14,5%. Nosotros nos dio un poquito levemente distinto en nuestro cálculo, explicitando los efectos positivos y negativos, llegamos al 14,2. O sea que para niveles bajos
de endeudamiento, es decir, del orden del 0,30 o 0,20%, en ese caso sí yo puedo llegar a decir que Modigliani y Miller más o menos aciertan. ¿De acuerdo? O sea, es una buena forma de estimar esta ecuación, una buena forma de estimar el rendimiento requerido por los propietarios ante el aumento, el cambio del nivel de endeudamiento. Ahora bien, a medida que avanzamos y que el endeudamiento es cada vez mayor, comienza a ser bastante significativo el efecto de las dificultades financieras, por lo que estudiamos hace la clase pasada en detalle y recordé hoy. ¿Eso qué significa? Y significa que debería considerar eso que Modigliani y Miller no lo consideran. Entonces, ese efecto lo podemos cuantificar con este agregado en nuestra ecuación. ¿De acuerdo? Lo que estamos diciendo es, yo hasta acá estoy reflejando qué es lo que pasa si el nivel de endeudamiento fuera bajo, pero el nivel de endeudamiento no es bajo, es más alto. Entonces le agrego esta parte, pensando que el rendimiento requerido por los financiadores, o sea, por los financistas prestamistas, es decir, el costo de la deuda, ese rendimiento requerido refleja de algún modo el impacto de las dificultades financieras. Si eso es así, entonces aplicando esta formulita donde el RF es la tasa sin riesgo y la T que está acá es la tasa, la alícuota de impuesto a las ganancias, entonces yo puedo más o menos aproximar cuál sería el rendimiento requerido por los propietarios de una empresa que tiene este nivel de rendimiento requerido propio de sus negocios y este nivel de endeudamiento. ¿De acuerdo? Acá vamos a sobreestimar levemente con esta formulita, sobreestimamos levemente el cálculo que hicimos recién. En lugar del 26%, por ejemplo, para niveles muy altos de endeudamiento, podemos llegar al 27 o 28%, según la relación de tasas. Pero, digamos, es una forma rápida de aproximar o de responder a la pregunta, ¿cuál debería ser la tasa de rendimiento para los propietarios de esta empresa financiada con deuda, dadas estas condiciones, un costo de la deuda y un rendimiento requerido de la empresa sin deuda? ¿De acuerdo? Este sería, digamos así, la forma de aproximar. Hay otras formulitas que pueden ser un poco más complicadas, más, digamos así, explícitas en algunos aspectos. Pero creo yo que con esto uno tiene más o menos la herramienta para reflejar todo ese razonamiento que hicimos en forma numérica en nuestro ejemplo y al tener directamente la fórmula que responde a la pregunta, ¿cuál debería ser el rendimiento requerido para un determinado nivel de endeudamiento? ¿Está más o menos claro esto? Sí, profe, lo único, tengo una pregunta rápida. En la parte Sí. de capital propio, usted había dicho que se calculaba con el valor de la empresa, ¿o no? No, el No valor, no era el patrimonio neto, sino que no, era no, no. el valor, ¿no? Siempre son a valor de mercado, digámoslo así. Sí. Claro, y mi pregunta es la deuda, ¿coincide o no con la deuda, justamente? No, no es que se le agrega ningún valor, o sea, no es Mire, distinto. sí, estamos de acuerdo con la pregunta. En realidad, yo puedo decir es el valor de mercado de la deuda. Lo que ocurre es que en muchos casos la deuda tiene un valor, o sea, el valor de mercado de la deuda prácticamente es lo que se refleja en el pasivo financiero, por las formas en que se Claro, evalúa. perfecto, perfecto. Eso, nada más eso. En realidad, tengamos presente que acá estamos poniendo esta relación. Uno dice, pero qué gracia, si yo justamente necesito la tasa para calcular los valores, entonces ¿para qué estoy poniendo esto así? No es en realidad que uno use deuda y capital propio en sus números, sino que directamente pone el coeficiente al que aspira o con el que va a trabajar la empresa. Por ejemplo, un coeficiente de 0,5, de 0,8 o el número que fuera, ya directamente reflejando la relación de endeudamiento que la empresa pretende tener o a la que apunta en función de, por ejemplo, los efectos en el valor. ¿De acuerdo? No es que se calcule este coeficiente con números para cada caso porque no lo tenemos esos números. Justamente necesitamos la tasa de rendimiento requerido para calcular el valor. ¿De acuerdo? Pero sí podemos hablar de un coeficiente, un nivel de endeudamiento. Perfecto, profe, perfecto. Gracias.
Bien, entonces ahora vamos a terminar nuestro, digamos, análisis de las tasas estas que estamos analizando con el costo promedio o el rendimiento promedio que se requiere a toda la empresa. Es decir, esto que en el momento en que yo les presenté este diagrama básico, decíamos que es este número 4, esta curva, esta línea, mejor dicho, que lo que refleja justamente es el rendimiento promedio entre el rendimiento que requieren los propietarios y el que requieren los prestamistas. ¿De acuerdo? Que es entonces lo que lo llamamos costo de capital promedio ponderado porque es la nomenclatura que habitualmente tiene, digamos, pero también se puede llamar rendimiento promedio requerido. ¿De acuerdo? ¿Cuál es, digamos así, el tema este del costo de capital promedio ponderado? Es muy simple, justamente el promedio ponderado del costo de capital propio y del costo de la deuda. Se suele presentar esta formulita como de forma de cálculo. Entonces, sencillamente lo que estamos diciendo, observen acá que las proporciones de deuda y capital no son las proporciones que venimos usando de endeudamiento financiero, deuda sobre capital, sino la proporción respecto del total. Entonces yo voy a decir, una empresa se financia con el 60% de capital propio y el 40% de deuda. Entonces esto es 0,6 y 0,4. ¿De acuerdo? En ese sentido, digamos, la proporción en relación a los fondos totales. Pero es solo por la expresión algebraica. Bien, acá también está claro el K, digamos que esto lo podemos llamar costo de capital promedio ponderado o el KO, digamos que es la otra forma en que se lo pueden encontrar por allí. Entonces, ¿qué significa esto? Y bueno, es sencillamente cuánto debe obtenerse de rendimiento de la empresa para retribuir a los financiadores, o sea, a los propietarios y a los prestamistas según lo que cada uno requiera. Es decir, el rendimiento que requieren los propietarios, el costo del capital propio, digamos, y el rendimiento que requieren los prestamistas. Normalmente se agrega acá el efecto impositivo de la deuda porque el KD, es decir, el rendimiento requerido por los prestamistas, se expresa antes de impuestos. ¿De acuerdo? Entonces, porque así vienen expresadas las tasas. Entonces, en ese sentido se explicita. Pero ya vamos a ver que en realidad hay que ser un poquito cuidadoso con esta expresión del costo de la deuda neto del efecto impositivo. Esta es una simplificación, esta forma de cálculo. Bien. Yo les dije que esto se podía llamar KO, como es lo que está puesto allí, y esto es sencillamente porque de alguna manera esto nos está diciendo cuál debería ser el rendimiento requerido mínimo para todos los activos de la empresa, es decir, todas las inversiones. Y como ese sería algo parecido a un rendimiento operativo, por eso es que se definió hace muchos años, también en los años 50, cuando se desarrollaron estas nociones, se definió que podía llamarse KO, ¿de acuerdo? Por eso es la O esa que está allí de su índice. Les quiero hacer la salvedad de que es muy frecuente que el costo de capital promedio ponderado se diga con la sigla en inglés. Entonces, está allí enunciado y ustedes seguramente en algún lado lo han visto, en alguna materia que usan esta noción, lo han visto como WACC, ¿de acuerdo? Yo considero que no es correcto leerlo de esa forma, porque en inglés no se dice así, sino que se dice WACC en inglés, digamos, y no WACC. Eso lo dicen acá, lo dicen en castellano, digamos, lo dicen en Argentina principalmente. Entonces, y aparte suena poco serio, suena WACC, que no parece razonable. Entonces, es preferible decir costo de capital promedio ponderado y no el WACC, que es, digamos, no parece simpático. Esto es una salvedad, digamos, en cuanto al uso, porque tenemos la costumbre acá de usar siglas de forma extraña. Vamos a mirar un poco qué significa esto en los cálculos de delta, para poner, digamos, ver cómo se determina.
Observen qué estamos diciendo. Este es el cuadrito de cuando tengo deuda baja, es decir, 500 de deuda en nuestro ejemplo numérico. Entonces, ¿qué pasa? Y este 14,3 que obtuvimos en nuestro cálculo como tasa de rendimiento requerido es lo que consideramos justamente el CAE, ¿de acuerdo? En nuestro costo de capital promedio ponderado. Y el KD, es decir, el costo de la deuda, era el 8%, según lo habíamos calculado, después de impuestos, es decir, el 5,2. Las proporciones se calculan con los valores que hemos determinado acá, es decir, 1.631 y 500. Eso significa que tengo estas proporciones, el 76% de capital propio más o menos y el 23 y fracción de deuda. Eso sí implica entonces que el costo de capital promedio ponderado para este nivel de deuda en esta firma es el 12,2%. Recordemos que el rendimiento de la empresa, el rendimiento requerido de la empresa sin deuda era el 13%. Observen que ha bajado un poquito el, el costo de capital promedio ponderado. Está claro esto de por qué se calcula de esta manera. Yo les digo, o sea, es muy importante tener presente esto de cómo se calcula el costo promedio con las proporciones principalmente, porque es muy frecuente cometer el gravísimo error de usar para las proporciones de el activo, es decir, no en función de valores de mercado o valores financieros, sino de valores contables. ¿De acuerdo? Es decir, la deuda y el patrimonio neto. Eso es un grave error, porque todo este concepto del costo promedio ponderado de capital está, digamos, centrado en la valuación. Y si yo voy a valuar, tengo que estar usando proporciones de valor, ¿de acuerdo? No proporciones de costo de adquisición, o sea, los valores, llamémosle, contables. Esto es muy importante y en especial cuando avancemos hacia el uso de esta medida en la evaluación de proyectos, la forma de medir el valor de un proyecto y comparar su rendimiento, que allí también vamos a ver que hay que tener sumo cuidado en el uso de esto cuando estoy analizando un proyecto en particular, cuya inversión es justamente precio de adquisición, no valor. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, veamos qué pasa si la firma en el otro extremo, ya sabemos cómo se calcula esto, en el otro extremo teníamos mucha deuda y un capital propio relativamente pequeño. Las proporciones casi se han invertido, es el 73% de deuda y el 27% de capital propio. Eso significa, uno dice, entonces esto ha cambiado mucho. No, el costo de capital promedio ponderado es el 12,7, recién vimos el 12,2. Esto justamente nos está mostrando que aún en este nivel se mantiene menor que el 13% el rendimiento requerido de una empresa sin deuda, de esta empresa si no tuviera deuda. Esto explica que aún con un nivel alto de deuda hemos calculado un valor de la empresa un poquito mayor que el de la empresa sin deuda. 2.045 era en comparación a 2.000. ¿Por qué? Porque justamente el rendimiento requerido promedio es un poquito menor al 13%. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos diciendo. Observen que en definitiva, digamos, el efecto en el rendimiento requerido es bastante pequeño. Esto es lo que yo les decía que es esperable que pase si uno hace bien las estimaciones. Porque si uno determina enormes efectos en valor o en el costo de capital promedio ponderado por la deuda, quiere decir que en algo se está equivocando. Está subestimando el riesgo. Por ejemplo, está subestimando el impacto del riesgo en el rendimiento requerido del capital propio. ¿De acuerdo? Entonces, allí sí, claro, va a salir cualquier efecto, cualquier magnitud, pero eso probablemente es porque me estoy equivocando en la estimación. Estoy siendo demasiado alegre, digamos así. Estamos entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo es el razonamiento? Yo digo que estoy a este nivel, por ejemplo, del 0,3, eso se transmite a un valor adicional, estamos en este punto de la curva de valor. ¿De acuerdo? Es muy simple, digamos, el razonamiento.
Esto, digamos, es importante porque el costo de capital promedio ponderado, si bien ustedes por allí si leen, por ejemplo, Brelli Myers, el libro que recomendamos acá para consulta, si leen allí se van a encontrar un ataque de que el costo de capital promedio ponderado es una medida excesivamente simplificada y que trae muchos problemas, bueno, una serie de cosas. Pero es válido y se usa muchísimo, porque es una medida sintética. Lo que estoy diciendo es, en una sola tasa, estoy reflejando tanto lo que pasa en el negocio como lo que pasa con el financiamiento. ¿De acuerdo? Entonces, ese conjunto es muy útil porque directamente a través de la tasa, lo que estoy reflejando el impacto en el valor debido no solo a lo que pasa con el negocio, sino también a lo que pasa con el financiamiento. ¿Queda claro? Esto se usa mucho en valuación, porque a uno, evaluación de empresa, evaluación de negocios, porque a uno dice sencillamente, haciendo un estimado del costo promedio, lo que tengo es directamente ese conjunto de efectos de la estructura de capital, además de las ventajas originadas en el propio negocio. Por eso es que se suele usar bastante, porque fíjense que lo que usamos sencillamente es el flujo de fondos operativo. Estamos al nivel del flujo operativo de fondos. Y todos los efectos del financiamiento los reflejamos en la tasa. ¿De acuerdo? Eso es, digamos, la utilidad que tiene esto y por eso es que se emplea bastante. Tiene un montón de condiciones, que esas son las que vamos a estudiar cuando avanzamos hacia los proyectos de inversión, es decir, hacia el modo de reflejar el efecto del financiamiento en los proyectos de inversión. Pero esas condiciones, bueno, no son tan extremas tampoco. ¿De acuerdo? Entonces, observemos para verificar el razonamiento, observemos que cuando yo estoy diciendo que la ganancia operativa, es decir, el estimado del flujo operativo de fondos de 260, y yo financio a la empresa de una manera que el costo de capital promedio ponderado es el 12,2, como vimos recién, llegamos a los 2.131, que es lo que calculamos analíticamente. Y cuando yo tengo una deuda más grande y el rendimiento requerido promedio es 12,7, llego exactamente también al mismo número. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa, digamos, una simplicidad en la aplicación. Es muy simple desde el punto de vista del manejo, porque sencillamente yo uso la ganancia operativa, no necesito estar hablando de qué pasa con la deuda para arriba y para abajo, sino sencillamente la ganancia operativa. Y todos los efectos del financiamiento los reflejo en esta tasa media. Entonces, en conclusión de todo esto, hemos visto y he insistido en los dos efectos positivos y negativos del endeudamiento, y entonces dijimos, es muy importante que el rendimiento requerido del capital propio, es decir, el costo de capital propio, reconozca adecuadamente ambos efectos. Los errores se producen con la subestimación, sobre todo los efectos negativos. ¿De acuerdo? Entonces hay un cálculo alegre de los efectos del endeudamiento en el valor. Y también, digamos, ahora podemos decir que todo esto se puede resumir de un modo más o menos adecuado en el rendimiento requerido por la empresa entera, o para la empresa entera, es decir, el rendimiento promedio o costo de capital promedio ponderado. Con esto, digamos, de alguna manera estamos resumiendo, ya así como vimos todo el análisis para decir, bueno, numéricamente yo puedo explicar los números de los resultados de esta forma, desde el punto de vista operativo y práctico ya sé cómo estimar, de alguna manera aproximar una medida del rendimiento del capital propio en función por el nivel de endeudamiento, y ya también sé cómo reflejar eso en una sola tasa que reúne el capital propio y la deuda. Con esto entonces tenemos las herramientas básicas para avanzar, porque si no cada cosa implicaría un enorme lío de cálculos permanentes que no hace falta, porque están adentro de una formulita las que estamos usando. ¿Estamos bien hasta acá? Si es así, yo no puedo, no me quedaría tranquila la conciencia si no complicamos un poco nuestro razonamiento.
Hasta ahora hemos estado hablando de tasas y decimos la tasa de rendimiento requerido del capital propio, la tasa de la deuda y el rendimiento promedio. Pero en realidad hemos estudiado en el tema 3 que muchas de estas cosas se estiman en función de KPM. Si yo hago una estimación en función de KPM, entonces aquí donde debo reflejar todos estos efectos es en el coeficiente beta. ¿De acuerdo? Y sencillamente entonces voy a decir que los rendimientos requeridos, por ejemplo, del capital propio y de la deuda, en realidad son expresiones KPM que yo las puedo, digamos, obtener a partir de determinados coeficientes beta. ¿De acuerdo? Entonces, lamentablemente, vamos a tener que volver al tema de KPM y los beta, que a ustedes les gustó mucho, supongo. Bueno, ahora vamos a volver para cerrar y terminar de definir este coeficiente beta cuando la empresa tiene deuda. Observemos qué pasa con los, digamos, los comportamientos de la tasa sin riesgo y el rendimiento requerido por los propietarios frente al nivel de endeudamiento. Pero interpretémoslo ya no como las tasas que estamos allí estimando, sino en función de lo que significa en términos de KPM. Entonces yo puedo llegar a decir que la diferencia que hay entre el rendimiento requerido de la empresa sin deuda y la tasa sin riesgo es el adicional por riesgo del negocio. ¿De acuerdo? Y la diferencia que hay entre este nivel de la empresa sin deuda y lo que pasa con el rendimiento requerido por el capital propio de una empresa que tiene deuda es un adicional por riesgo de endeudamiento. Estamos abriendo ese adicional en dos porque estamos poniendo como un elemento variable la relación de endeudamiento, es decir, el nivel de endeudamiento de la firma. Yo puedo llegar a decir entonces que el adicional por riesgo del negocio es independiente de alguna manera del financiamiento de la empresa. Es de la empresa financiada solo con capital propio. Pero lo que yo veo son empresas que tienen distintos niveles de endeudamiento. Y cuando observo, por ejemplo, los coeficientes beta, ya me vienen mezcladas las dos cosas. Me viene el beta, el impacto beta debido al riesgo del negocio. Hay negocios más sensibles a lo que pasa en el mercado y otros menos sensibles. Y además, ahí adentro también está el impacto de riesgo adicional por el endeudamiento. ¿De acuerdo? Entonces, debería ser cuidadoso al leer esos coeficientes beta. Por ejemplo, si yo digo un coeficiente beta de 1,3, pongamos por caso, de una empresa, y esta empresa que es parecida, está en el mismo sector, por ejemplo, podemos aplicar el mismo beta para evaluar, para considerar lo que el rendimiento requerido de una empresa similar que está en el mismo sector. Bueno, puedo usar ese coeficiente. Pero ¿qué ocurre? Yo puedo estar en el mismo sector, pero los niveles de endeudamiento pueden ser distintos de una empresa a otra. Y ese beta me viene contaminado, llamémosle así, por el nivel de endeudamiento de la empresa en cuestión. Primer punto. Segundo punto, que por eso, entre otras cosas, hay que ser cuidadoso en la estimación de beta, en la cuantificación, porque si yo uso demasiado tiempo histórico, es decir, demasiados periodos para hacer un estimado de beta, puede haber habido cambios en el nivel de endeudamiento en ese lapso. Y entonces los betas reflejan cosas distintas. ¿De acuerdo? Esos betas observados, esos rendimientos de mercado observados de la empresa. Entonces hay que ser bastante cauteloso en el uso de betas cuando se reconoce este efecto del endeudamiento. Pero por suerte tenemos una forma de resolver este problema, como siempre, ¿no es cierto? Interpretemos qué pasa con los rendimientos, estos que hemos estudiado, el CAE con deuda, el CAE sin deuda, el K de la deuda, en función o con la expresión KPM. Entonces yo lo que voy a decir sencillamente, KPM, por eso es tan popular, tiene un conjunto de expresiones estándares comunes para todos y solo aparece una diferencia entre uno y otro en el beta. ¿De acuerdo? Entonces voy a tener un beta de la deuda, un beta del capital propio sin endeudamiento, un beta del capital propio con endeudamiento. ¿De acuerdo? Eso es lo que me está, digamos, es una expresión KPM de esto mismo que hemos estado estudiando.
Entonces ahora la pregunta es muy simple. Esto que hemos visto antes de cuál es la relación entre el rendimiento requerido de la empresa sin deuda y el rendimiento requerido por los propietarios de la empresa con deuda, tratemos de obtenerlo a partir de beta. ¿De acuerdo? Es bastante sencillo. Esta misma, digamos, expresión, este mismo gráfico que teníamos recién con la relación de rendimiento requerido, lo podemos, digamos, expresar en términos de beta. Y entonces voy a decir, va a haber un cierto nivel de beta, que es el beta del negocio, el beta operativo, como les gusta decir, o beta del activo, y ese beta va a ir evolucionando según lo que pasa con el endeudamiento, reflejando justamente el impacto del riesgo del endeudamiento para los propietarios. ¿De acuerdo? Eso es lo que pasa. Bien, ¿cuál es la relación entre estas dos cosas? Es muy simple. Yo les dije hace un ratito que nosotros el dato que tenemos, la información que tenemos, que podemos de alguna manera extraer de los datos del mercado, es el beta con endeudamiento, el beta con el nivel de endeudamiento que tiene la empresa. ¿De acuerdo? Esa empresa en particular que observamos. ¿Cómo hago yo para eliminar ese efecto y llegar a algo así como un beta puro, un beta operativo? Bueno, lo puedo hacer bajo ciertas condiciones que no son aceptables, estas condiciones, con esta formulita que surge justamente algebraicamente de ciertas condiciones vinculadas con la relación entre el rendimiento requerido y el nivel de endeudamiento. Eso que ya hemos estudiado antes. Entonces, ¿cómo se aplica esto? Es muy simple. Yo digo, si yo tengo una empresa que tiene un beta del capital de 1,4 y su endeudamiento es 0,7, entonces lo que puedo hacer es aplicar la fórmula estimando el beta de la deuda. Con eso, y ya enseguida analizamos este tema del beta de la deuda, con esto lo que estoy diciendo es que si yo tengo un beta del capital de 1,4 para una relación de endeudamiento de 0,7, hago la cuentita, el beta operativo, el beta de la empresa sin deuda, es 0,99. ¿De acuerdo? Entonces yo le he extraído a ese beta de 1,4 el efecto del financiamiento con deuda. Y entonces llego a lo que sería el beta del negocio, el beta operativo. ¿De dónde saco el beta de la deuda? Bueno, de distintas formas, ¿no es cierto? Pero nosotros ¿de dónde sacamos ese beta de 0,4 de la deuda? Y hay una relación bastante, digamos, estricta entre las calificaciones y el beta de la deuda. Si yo tengo calificaciones muy buenas, AAA por ejemplo, el beta de la deuda es muy pequeño. La tasa de costo de la deuda se acerca a la tasa sin riesgo. ¿De acuerdo? A medida que va bajando la calificación, digámoslo así, va aumentando el efecto que tiene la deuda en el riesgo y por ende, el único modo KPM de reflejar este impacto de riesgo es beta. Entonces el beta de la deuda comienza a aumentar. Y observen que llegamos a un punto en que el beta de la deuda para empresas que están en dificultades, o sea, que tienen manifiestos problemas económicos, es superior a 1. Es decir, es casi parecido al del capital. Por razones obvias, el prestamista de una empresa que está en dificultades o que está, digamos, con varios problemas económicos en sus negocios, el prestamista corre el mismo riesgo que el propietario. Es decir, si a la empresa le va mal, pierden todos. Eso ya lo vimos ayer. Y como esta empresa, digamos, ya está no es un mal imaginario el que le vaya mal, sino que es algo bastante posible, entonces por eso la tasa de costo de la deuda tiende a ser, digamos, se acerca a la de rendimiento requerido del capital propio. Eso sería un poco el razonamiento. Bueno, esto por un lado. Entonces observen que nosotros, ubicándonos en un rango acá intermedio, es por eso que estimamos 0,4, el nivel de la deuda. ¿Ya? Bueno, ahora viene la siguiente pregunta. Yo, en el ejemplo que vimos recién, he extraído el efecto del endeudamiento de beta y me he quedado con un beta del negocio, un beta operativo. Pero si yo quiero aplicar ese beta a otra empresa, lo que tengo que hacer es, de alguna manera, reendeudarlo.
reflejara dentro de ese el efecto del endeudamiento de esa otra empresa. ¿De acuerdo? Supongamos entonces que hemos llegado a este beta operativo de un negocio en 0,99, el cálculo que hicimos recién. Y yo lo que ahora digo es, bueno, pero yo lo que pretendo estimar es el beta de una empresa comparable en términos de negocio, está en el mismo sector, pero que tiene una relación de deuda de 1,2, tiene mucha más deuda que la otra. Esa otra, que tenía un beta de 1,4, ¿de acuerdo? Tenía un endeudamiento de 0,7. En cambio, esta que estamos poniendo acá, tiene un endeudamiento de 1,2. Estimamos un beta de la deuda de 0,5, es decir, hay un poquito más de sensibilidad originado en el endeudamiento. Observen entonces qué es lo que está pasando acá. Yo voy a decir 0,99 más esta diferencia de betas multiplicado por la relación de endeudamiento de esta firma, la firma C, digamos, a comparar. Entonces, eso me da que el beta del capital propio con ese nivel de endeudamiento es 1,58. ¿De acuerdo? ¿Está claro esto? Sí, profe, todo claro. Bueno, acá traigamos varias conclusiones antes de concluir terminar este temita. Primero, ¿qué significa el beta de la deuda? ¿Qué me está diciendo? ¿Cómo es este asunto del beta de la deuda? Observen que el beta de la deuda es sensible al nivel de riesgo y por ende riesgo originado en el endeudamiento, por supuesto. Entonces, 0,4, 0,5 y más también, como les dije recién. ¿Qué está pasando allí? En definitiva, lo que estoy diciendo es que cuando la deuda tiene un beta, digamos, significativo, bastante mayor que 0, lo que estoy planteando es que los prestamistas están corriendo riesgos del negocio. O sea, están participando en la suerte de los propietarios. Y a medida que el endeudamiento va aumentando y el beta de la deuda también aumenta, eso está mostrando justamente que cada vez participan más en la suerte del negocio. ¿De acuerdo? En ese sentido se acercan a lo que sería una postura de propietario. ¿De acuerdo? Por lo menos en términos del impacto que reciben del riesgo que afecta a la empresa. ¿Por qué? Y por lo que ya vimos ayer. Cuando yo estoy enfrentando determinados niveles de riesgo y la empresa va perdiendo valor, digamos, debido a todo este conjunto de condiciones económicas desfavorables para ella, en realidad lo que estoy diciendo es que los prestamistas no van a recuperar la inversión que han hecho, o sea, el préstamo. O no lo van a recuperar plenamente. Y eso, ¿qué significa? Y que están corriendo el riesgo del negocio. ¿Y dónde reflejo eso yo en mi análisis de rendimientos requeridos según KPM? Y en beta. ¿De acuerdo? Por eso es que el beta lo que hace es justamente mostrarme los niveles de riesgo que están corriendo los prestamistas relacionados con la suerte de la empresa, con la sensibilidad que tiene la empresa, los vaivenes, llamémosle así, de la economía y el mercado. Eso es, digamos, la interpretación KPM de esto. ¿Está claro? Es el significado, más allá de esta formulita. No se preocupen de las formulitas, digamos, porque es una formulación que, bueno, uno la consulta cuando la necesita. Sí entendamos el uso, que es para transportar una tasa, digamos así, que yo observo de rendimiento requerido de una empresa, convertirla en la tasa de una empresa similar, pero con distinto nivel de deuda. ¿De acuerdo? Eso es lo primero. Lo segundo, que hay que ser cuidadoso, cuando yo pretendo hacer, por ejemplo, una especie de beta promedio, por ejemplo, de varias empresas de un sector, no puedo promediar los beta observados, los betas, porque cada uno tiene un distinto efecto del endeudamiento según cómo se financie cada empresa. Lo que puedo hacer es estimar un beta del sector, de un sector determinado, alimentos, bebidas, tecnológicos, o sea, tecnología de Internet o tecnología de software o cualquier otra cosa, lo debo estimar con los betas operativos, es decir, extrayéndole
el efecto del endeudamiento a cada empresa y allí puedo promediar y determinar lo que pasa con el sector. Y después ese beta del sector, digamos, operativo, lo voy a convertir a cada empresa según su propio nivel de endeudamiento. ¿Queda claro? Si no, estoy cometiendo un grave error, que es promediarlo, el efecto del endeudamiento. Entonces estoy determinando un beta que es el endeudamiento medio del sector, que es cosa que no tiene mucho sentido. ¿De acuerdo? No me sirve para nada en realidad. Entonces, estas son las precauciones en el uso de beta. No hay que ser tan alegre y fácil de decir, tomamos el beta y lo aplicamos de otra empresa, porque ahí comienzan los problemas. Bien, para terminar esto con una reflexión, digamos, terminológica, es frecuente que se hable del beta apalancado y del beta desapalancado por esto que les dije ayer del famoso apalancamiento, que en Estados Unidos, en el inglés en Estados Unidos, lo hacen equivalente a endeudamiento. Entonces dice un beta con endeudamiento. Entonces, y ustedes se van a encontrar, digamos, si miran un poquito algún texto por allí, por ejemplo, Brelli Myers o cualquiera de estos, que cuando han hecho la traducción, llamémosle así, han dejado la denominación abreviada en inglés. Y entonces se van a encontrar frecuentemente con un beta U por unlevered y un beta L por un beta levered, o sea, un beta sin endeudamiento y un beta con endeudamiento. Pero han dejado la U y la L que reflejan justamente la situación de una empresa sin deuda o una empresa con un cierto nivel de deuda. ¿De acuerdo? Entonces, cuando vean por ahí la U y la L están metidas en alguna sigla, en alguna fórmula, no vean nada extraño. Se refiere a beta sin endeudamiento y con endeudamiento. Bueno, eso sería, digamos, un poco la aclaración, porque si no, a veces quedan cosas raras en la forma en que se enuncian los temas, sobre todo en los libros traducidos. ¿Está más o menos claro esto? ¿Hace falta ampliar algo? Si no me dicen nada, yo sigo, así que no nos vamos a salvar. ¿Qué estamos diciendo ahora? Digamos, ¿qué nos está faltando? Y nos está faltando un último puntito, digamos, en esta parte de manejo de tasas y demás, que se refieren a el efecto de la inflación y en el modo de calcular, por ejemplo, el costo de capital promedio ponderado. ¿De acuerdo? Uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, justamente lo vamos a mirar un poquito para tener algunos cuidados. Si ustedes recuerdan lo que se estudió en el tema 2, cuando hablábamos del efecto de las tasas, de la inflación en las tasas de interés, allí vimos que la tasa de interés nominal, digamos, tiene una compensación por inflación. ¿De acuerdo? Es decir, compensa la inflación del periodo. Eso estaba reflejado de alguna forma en la llamada ecuación de Fisher, y decía entonces que la relación entre una tasa nominal que contiene una compensación por inflación y una tasa real, bueno, se determina de esta manera. De acuerdo, entonces estamos diciendo que es la diferencia entre la nominal y la inflación y actualizado por un periodo porque lo estamos midiendo en valores iniciales. ¿De acuerdo? Entonces, por eso decíamos, esta es la tasa real para una nominal determinada frente a un nivel de inflación. En realidad, el señor Fisher le han echado la culpa de esto, o sea, le han puesto esto, pero él no lo dijo de esta manera. Él se refirió a tasas estimadas y, por lógica, la tasa de interés que se requiere en el mercado nominal para compensar una inflación estimada. ¿De acuerdo? Que puede ser distinta a la real. Entonces, de allí vienen que a veces hay tasas reales negativas. Pero es porque la tasa de inflación que contiene estimativamente la nominal es distinta a la inflación observada en cada periodo. Bueno, pero dejando de lado eso, el razonamiento de Fisher es válido. Entonces, ahora juntemos esta noción de tasa de interés real con el costo de capital promedio ponderado. ¿Qué es lo que dijimos? Y dijimos, acá tenemos una tasa de rendimiento requerido del capital propio y una de la deuda después de impuestos. ¿Ya? Y entonces uno dice, bueno, esto lo puedo calcular en términos nominales o en términos reales.
con compensación por inflación adentro o sin compensación por inflación. Y acá todo el problema está acá. Está en, digamos, el costo de la deuda después de impuestos. Que no es lo mismo estar trabajando con tasas nominales o tasas reales de interés. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado en esto, que es lo que justamente vamos a estudiar ahora. Es muy simple y vamos a ir, va a quedar claro. Entonces, ¿qué hago yo para aplicar la relación de Fisher en este caso? Usemos un ejemplo simple de tasas. Entonces yo digo, si tengo una tasa nominal del 17,7 de una deuda y la inflación es el 8%, pongamos por caso, me dice que la tasa real es el 9. ¿De acuerdo? 17,7 menos 8 actualizado, o sea, expresado en moneda inicial, llamémosle así, 9%. Entonces, esta es la tasa de interés real de la deuda, expresada obviamente antes de impuestos. Ahora preguntémonos, ¿y cómo calculo yo la tasa después de impuestos, la tasa real después de impuestos? Y yo tengo dos posibilidades. Una, tomar la tasa nominal del 17, sacarle el efecto impositivo, 1 menos la tasa de la alícuota de impuesto a las ganancias, y eso me da 11,5. Y este 11,5 es el que expreso en términos reales. ¿De acuerdo? Le resto la inflación y lo deflacto por un periodo, digamos, a esta diferencia de tasa. Y eso entonces me dice que la tasa real después de impuestos es 3,2. ¿De acuerdo? Yo podría decir, no, bueno, pero si yo acá estimé la tasa con la relación de Fisher, estimé la tasa real de la deuda en 9%. Le aplicamos al 9% la corrección por el impuesto a las ganancias. Eso me da 5,85 como tasa real, después de impuestos. ¿De acuerdo? Limpiamos un poco todo lo anterior para que nos quede lo que necesitamos para razonar ahora. Yo tengo dos posibles tasas reales después de impuestos de esta deuda. Una que es el 3,2 y otra que es el 5,8%. ¿Por qué son distintas y cuál es la válida? Eso es una pregunta, no es retórica. Si alguien tiene algo que decir sobre esta pregunta, es el momento en que lo diga. Profe, son distintas porque se calculan de manera diferente. Sí, no cabe duda que la estamos calculando. Pero no sabría decir cuál sería la que se usa. O sea, No, yo pero supongo no que la tanto la que se segunda. usa, sino porque podemos usar cualquiera de las dos, ya vamos a ver que las dos son válidas en ciertas condiciones. Pero la pregunta es, ¿por qué se produce esta diferencia? ¿Qué les parece? Observemos cuál es lo que está implícito en este cálculo que hemos hecho. Acá estamos diciendo que deducimos como gasto para el impuesto a las ganancias, acá estoy marcando con el cursor, ¿no? La tasa nominal del 17,7%, lo deducimos como gasto y por eso es que se produce este efecto impositivo. ¿De acuerdo? Es decir, que acá estoy diciendo que el impacto de los intereses en el impuesto a las ganancias es por los intereses nominales. Por el contrario, cuando yo hago este otro cálculo que estoy señalando con el 9%, estoy diciendo que estoy deduciendo como gasto en el impuesto a las ganancias, para determinar el impuesto a las ganancias, la tasa real de la deuda. ¿De acuerdo? Si se acuerdan lo que vimos en la primera clase de este tema, cuando veíamos el costo de la deuda y todo este efecto impositivo, efecto de la inflación y demás, yo les dije, tengamos cuidado, porque dentro de la tasa nominal, cuando hay inflación, estoy devolviendo parte del capital, dijimos en aquella ocasión. ¿Por qué? Porque la deuda se va achicando en términos reales si yo pago el total de estos intereses. ¿De acuerdo? Eso es bastante claro y en aquel momento estuvimos todos de acuerdo y les pareció que era razonable lo que yo decía. Entonces ahora lo que estamos agregando es la consecuencia básica de ese hecho. Si yo deduzco los intereses nominales,
quiere decir, para los fines de la determinación del impuesto, quiere decir que estoy considerando como gasto a los fines del impuesto a las ganancias la devolución del capital. O sea, por eso la tasa real es más pequeña. ¿Queda claro? Porque estoy considerando no solo los intereses, sino además la devolución del capital en términos reales. Todo eso lo estoy considerando como gasto para los fines del impuesto a las ganancias. Entonces, ahora, si está claro este origen económico, digamos, esta situación que se refleja en el cálculo, entonces veamos qué pasa con el impuesto a las ganancias. Nosotros vamos a mirar dos situaciones. Pensemos una situación en que no hay corrección por inflación para determinar el impuesto a las ganancias. Si no hay corrección por inflación, quiere decir que la legislación impositiva me admite que yo deduzca como gasto el interés nominal, los intereses que he pagado en términos nominales. Y allí se produce este efecto que le dije recién, de que yo estoy deduciendo como gasto parte de la devolución del capital, que va dentro de la tasa nominal. Por eso es que cuando no hay corrección por inflación, lo que voy a tener es una tasa real después de impuestos más pequeña. Cuando hay corrección por inflación, este segundo B, que es el caso que tenemos ahora, es decir, en la Argentina hay corrección por inflación para los fines de la determinación del impuesto a las ganancias, entonces allí sí, de una manera u otra puede haber pequeñas diferencias según cómo se computa la inflación, pero en última instancia lo que voy a decir es que me están permitiendo deducir como gasto solo los intereses reales. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, cuando hay corrección por inflación, yo lo que debo hacer es el último cálculo que vimos hace un ratito, calculado sobre el interés real. Y por eso el interés real después de impuestos es 5,8 en este ejemplo y no 3,2. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, en nuestra situación, si no hay corrección, volvemos a recapitular esto, lo que debemos primero es calcular el efecto impositivo sobre los intereses nominales y después determinar la tasa real. La tasa real después de impuestos. Por el contrario, en el caso en que haya corrección por inflación, bueno, es como si estoy calculándolo directamente con la tasa real antes de impuestos. ¿Está claro esto? Está claro también otra cosa, o sea, que surge de esto otra cosa. Cuando nosotros tenemos distintas situaciones de tratamientos impositivos, aparece una incertidumbre de cuál va a ser el efecto final, llamémosle así. Está claro también que cuando la inflación es más alta, digamos, significativamente mayor al 8% este que estamos usando como ejemplo, lo que tengo es una disminución cada vez mayor de la tasa real después de impuestos. ¿De acuerdo? Es decir, que prácticamente tiende a cero o incluso puede ser negativa la tasa real después de impuestos. El fisco soporta un gran impacto por esto. ¿De acuerdo? Por permitir deducir los intereses en forma nominal. ¿Está claro esto? Sí, profe. Bien. Entonces, de allí que hay que ser cuidadoso. En principio, lo que vamos a decir es, lo que deberíamos calcular es, para determinar el costo de capital promedio ponderado, es calcular por separado el costo de cada fuente en términos reales. El capital propio y el de la deuda. Y después calcular el costo de capital promedio ponderado en términos reales, en definitiva. Si yo quiero por algún motivo un costo de capital promedio ponderado en términos nominales, le tengo que agregar, digamos, a este en términos reales la inflación, con la fórmula de Fisher inversa, digamos, llegando a la tasa nominal. Sí, deseo eso, sí, para los fines de un cálculo de actualización de importes que están expresados en moneda de cada año. ¿De acuerdo? Pero siempre hay que tener cuidado con el impacto impositivo, porque si no, en estas formas a veces abreviadas de calcular el costo de capital, lo que tenemos en realidad son distintos supuestos acerca del tratamiento impositivo de los intereses frente a inflación. Entonces, esa es una precaución, digamos, que hay que tener.
Estamos entonces con este tema. Hemos terminado el tratamiento, digamos, la explicación necesaria de los conceptos básicos para entender lo que significa el impacto de la estructura de capital en el valor de la empresa. ¿De acuerdo? Con esto ya este tema prácticamente no tiene secretos para nosotros. Ahora vamos a mirar un poquito qué es lo que pasa con la decisión de financiamiento. ¿Qué significa de tomar la decisión de un nivel de endeudamiento y no sencillamente hacer un cálculo de qué pasaría si el nivel de deuda es más grande o más pequeño? Entonces, ahora entonces preguntémonos qué se tiene en cuenta para tomar esta decisión de endeudamiento, de financiarse en parte con deuda. ¿De acuerdo? Para eso vamos a mirar varias cosas. No, conceptualmente, de acuerdo, vamos a agregar algunas nociones acá para ver qué se tiene en cuenta, cuáles son los factores que influyen en la decisión de financiamiento. Un elemento que no es menor es la noción de la capacidad de endeudamiento de una empresa. ¿Qué significa capacidad de endeudamiento? Es la cantidad de deuda que puede tener, que puede mantener sin comprometer, digamos, su funcionamiento, sin tomar demasiados riesgos. Hay firmas que a lo mejor no tienen deuda, pero si cambian de mano, si alguien compra la empresa, va a poder tomar un poco de deuda porque hay una capacidad de endeudamiento que no se usaba por la forma de dirección con que estaba manejada la empresa, pero que la empresa soporta un nivel de endeudamiento pequeño a lo mejor, pero no nulo. Entonces, esto tiene un efecto en valor que supuestamente debería reconocerse, ¿de acuerdo? Cuando se está evaluando esa empresa. Eso es lo que significa capacidad de endeudamiento. Generalmente las empresas buscan dejar cierta holgura, cierta capacidad de endeudamiento no usada, justamente para prevenir cuestiones. Por ejemplo, en un cierto momento hace falta encarar una inversión o aparece una oportunidad de negocio y no tenemos los fondos. Entonces, tomar un poco de deuda, si yo tengo capacidad disponible de endeudamiento, lo puedo hacer. Si estoy ya en el límite, no. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, es que la capacidad de endeudamiento es una variable de flexibilidad. Bien, pero vamos a estudiar un poquito cuáles son los elementos que están dando vueltas en la propia decisión de financiamiento. Y para eso vamos a considerar dos tipos de nociones. Primero, algo que se comenzó a plantear en el tema 4, que eran los efectos de agencia. ¿Se acuerdan que estos efectos de agencia se presentaron en función de las inversiones? Y dijimos, hay una serie de elementos que influyen en la decisión de inversión según quién toma la decisión. Como si son los directivos los que toman las decisiones, un directivo, no un propietario, no el accionista, claramente voy a tener allí un efecto de agencia. Esa decisión va a estar de alguna manera sesgada hacia determinados intereses que pueda tener quien toma la decisión, en este caso un directivo. Si nos vamos por el lado del financiamiento, también hay efectos de agencia. Los principales efectos de agencia están entre los financiadores. ¿Qué significa? Prestamista versus accionista o unos accionistas versus otros accionistas. Allí hay efectos de agencia. ¿Qué significa en concreto? ¿Cuál es la situación? Los accionistas, así genéricamente, son los que manejan la empresa. Los prestamistas son los que aportan dinero y en principio no tienen poder político dentro de la empresa, no la manejan. Entonces, ¿qué ocurre? Y puede haber un comportamiento oportunista de los accionistas que toman deuda porque de alguna manera están compartiendo el riesgo de la empresa con esos prestamistas, ¿de acuerdo? Y después entonces pueden llegar a asumir riesgos mayores porque total, si le va mal, es como apostar, digamos, si le va mal, el que pierde es el prestamista, digámoslo así, no nosotros, o nosotros no somos los únicos que perdemos. Aquellos que, cuando la empresa sobre todo está con algún tipo de dificultad económica o cosas así, es frecuente este comportamiento, puede ser frecuente este comportamiento oportunista, de decir, bueno, hagamos una apuesta arriesgada, una inversión determinada. Si nos va bien, la capturamos nosotros, porque para eso somos accionistas y nos quedamos con todo el excedente. Y si nos va mal, en parte es un problema de los prestamistas, ¿de acuerdo? Bueno, este es un efecto de agencia que obviamente los prestamistas tratan de cubrirse con determinadas, digamos, cláusulas
en los contratos, cosa de evitar, digamos, ponerle restricciones a este accionar. Esa es la primera parte. La segunda parte, hay efectos de agencia entre los accionistas mayoritarios, que son los que de alguna manera controlan la dirección de la empresa, y los minoritarios. Recordemos que los minoritarios son básicamente aquellos que pueden invertir en el mercado. Cuando uno compra acciones, en realidad está tomando una postura de accionista minoritario. El mayoritario es el que controla la empresa, no está haciendo demasiadas transacciones en el mercado. ¿Y qué pasa? Y comienza a haber una serie de explotaciones, llamémosle así. Los mayoritarios definen la estrategia de la empresa, definen el nivel de endeudamiento, el modo de financiar el crecimiento y otra serie de cosas. Y los minoritarios se lo tienen que aguantar. Entonces, esto no es demasiado grave si hay, digamos así, posibilidades de salir de esa tenencia, que los minoritarios venden las acciones. Pero si tengo un minoritario pequeño, un 5% en una empresa que no cotiza, el conflicto entre mayoritarios y minoritarios está allí, está sobre la mesa. ¿De acuerdo? Por eso es que hay una serie de medidas, digamos, de gobierno societario que apuntan un poco a que no haya una explotación de los accionistas minoritarios por los mayoritarios. Es decir, introducir restricciones a la forma de gobierno y al tipo de decisiones que se toman para justamente, digamos, que no haya una explotación, que no haya, digamos, un aprovechamiento del poder de decisión de los mayoritarios sobre los minoritarios. Esa es un poco la cosa. Pero hay diversas condiciones. Se van a encontrar también que, así como los prestamistas ponen dentro de sus contratos de préstamos, ponen, digamos, cláusulas para evitar efectos, digamos, no deseados en la relación con los accionistas, los minoritarios pueden a veces hacer convenios cuando entran en posición, por ejemplo, una posición del 10% de una empresa, pueden hacer algún convenio paraestatutario que limita un poco la discrecionalidad de decisión de los mayoritarios, en algunos aspectos, ¿de acuerdo? Por ejemplo. Entonces van a encontrar que a veces las empresas tienen estos convenios que son paralelos al estatuto, donde justamente el minoritario hace valer un poco su derecho. ¿Y cuándo es el momento de hacer valer el derecho? Antes de entrar, porque una vez que uno ya está adentro, ya no hay forma, pierde el poder para negociar alguna cláusula de protección. Bueno, todas estas cosas son las que influyen de alguna manera en la decisión de financiamiento, ¿no? Por eso, sobre todo las empresas de propiedad cerrada, son bastante remisas a incorporar capital externo. Bien, eso sería, digámoslo así, una parte. Y ahora aparece el otro problema, la otra variante, digamos, de temas vinculados con el financiamiento, que son las llamadas información asimétrica en general. ¿Qué significa información asimétrica? Que entre los prestamistas y los propietarios, los accionistas, hay diferencias de información. Que entre quien maneja la empresa y quien está afuera de la empresa hay diferencias de información. Y no cualquier diferencia de información, sino diferencias de información que afectan el tipo de decisión que se toma. Si yo como prestamista, tuviera la información que tienen los que manejan la empresa, tal vez no le prestaría dinero, por ejemplo. Si yo como prestamista como inversor que va a comprar una participación de una empresa, tuviera la información que tienen los que están manejando la empresa, tal vez no compraría esa participación o la pagaría menos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es justamente el efecto de las asimetrías de información. Y esto es un fenómeno existente, no es cualquier diferencia de información, porque es obvio, todos tenemos diferentes de información, sino aquellas diferencias que afectan el sentido de una decisión. Que si tuviera la información que tiene el otro, decidiría de un modo distinto. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa asimetría de información. Yo acá les he puesto, pero no vamos a entrar en muchos detalles, las dos variantes en que aparecen las asimetrías de información, las dos consecuencias que tiene, que es lo que se llama riesgo moral y selección adversa, que son dos, digamos así, dos variantes, dos formas de manifestación de la asimetría. Se los digo, digamos, como son conceptos muy importantes desde el punto de vista digamos, de los elementos que me ayudan a entender lo que pasa en determinadas situaciones, se los defino muy rápidamente.
se llama riesgo moral, es una denominación extraña, pero quedó así desde hace muchísimos años. Se llama riesgo moral a las consecuencias de acciones, actividades que no son tan visibles ahora. Entonces, por eso entonces yo digo, estoy corriendo el riesgo de acciones de otro, actividades de otro, que se van a manifestar después, pero que ahora no me quedan claras. La selección adversa es, por el contrario, lo que yo hago y que puede estar afectando la decisión de otro. Vamos a poner un ejemplo y pasamos este tema porque si no nos vamos a extender. ¿Qué significa esto? Pensémoslo en términos del seguro, porque estos conceptos en realidad se originaron allá por el siglo XIX en los contextos de seguro, de evaluación de seguros. Seguros de incendio, que son muy frecuentes, o seguros de vida y cosas de ese estilo. Seguros sobre la vida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo, digamos, vendo un seguro, vendo una cobertura, estoy afectando el comportamiento, puedo afectar el comportamiento del asegurado, en el sentido de que ya no va a ser tan cuidadoso, por ejemplo, un seguro contra accidentes de auto, o el robo de un auto, porque total está asegurado. Entonces, eso es lo que se llama riesgo moral. Es el riesgo vinculado con las acciones posteriores a una determinada decisión. Podemos ser menos cuidadosos, por ejemplo, o incluso, bueno, también está el riesgo de que un seguro de incendio sea activado por un incendio intencional. De ahí vienen todos estos temas del diagnóstico de por qué se produjo el incendio. Pero esos son todos riesgos morales, o sea, entran dentro de esa categoría. Acciones del asegurado, debido al hecho de que está asegurado. O sea, después de haberse completado el contrato de seguro. La selección adversa es lo contrario, de alguna forma. Como yo, de alguna manera, como asegurador, estoy enfrentando determinado riesgo completo, es decir, la distribución de probabilidad, digamos, de los factores, entonces pretendo cobrar una prima que me cubra de todo eso, digamos así, de todo lo que significa enfrentar esos riesgos probabilísticos de la distribución completa. Pero esa prima, para los que son cuidadosos, volvamos al tema del riesgo del seguro de auto, para los que son cuidadosos es una prima cara. ¿Por qué? Y porque está cubriendo conductas que yo no, porque yo soy muy precavido, entonces no voy a enfrentar esos riesgos. Y sin embargo me están cobrando eso, ¿de acuerdo? Entonces, en muchos casos yo trato de reducir la cobertura o no asegurarlo, no asegurar un determinado riesgo, porque yo digo, no, es demasiado caro, porque estoy de alguna manera participando de las conductas un poco más osadas de otros, que son las que afectan la curva que enfrenta el asegurador. Entonces, ¿qué pasa? El asegurador se va a quedar con gente, o sea, sus asegurados no van a hacer la curva completa, solo los más aventurados, solo los más osados van a asegurar. Los otros, los buenos, los que no me van a generar riesgos, no. ¿De acuerdo? Eso significa selección adversa. Llevémoslo y completamos el razonamiento a la selección de préstamos. Si yo estoy en un banco y debo seleccionar a quienes le presto, y claro, me resulta difícil, sobre todo cuando las empresas no son tan transparentes, cómo distinguir ciertos riesgos. Entonces le cobro una sobretasa. ¿De acuerdo? Le cobro un poco más por las dudas, como cobertura por ese riesgo de incumplimiento. Pero ¿qué ocurre? Aquellos que son cumplidores y son buenos, van a ser buenos clientes, dicen, no, esta tasa es muy alta, y entonces no me piden dinero prestado. Por el contrario, los que son más, digamos, que saben que su empresa es mucho más riesgosa desde el punto de vista del cumplimiento, esos toman esa tasa porque les parece hasta barata incluso. Entonces, ¿qué pasa? El banco se queda con una cartera de clientes relativamente mediocres. Porque los buenos no van a contratar préstamos a esa tasa. Eso es el fenómeno de selección adversa, que es un fenómeno sumamente complicado de manejar en las organizaciones, porque justamente hay que tener un hilado fino de lo que significan los riesgos y segmentar los riesgos según ciertas características, y no trabajar al bulto con grandes promedios, porque eso implica que me voy a quedar con los peores. ¿Está claro esto? Sí, profe.
Bueno, entonces ahora sí veamos cómo se manifiestan las asimetrías de información en la decisión de financiamiento. Porque yo les dije al comienzo, allá cuando comenzamos a hablar de este tema, la semana pasada, que las firmas tienden a autofinanciarse en una proporción importante. O sea, acuden al financiamiento interno y el externo no demasiado. O por lo menos en circunstancias especiales acuden al externo. Entonces, ¿y esto a qué se debe? Justamente a las asimetrías de información. Como los financiadores y específicamente los aportantes de capital tienen, digamos, diferencias de información importante, o por lo menos sospechan que hay diferencias de información, este va a ser un financiamiento caro, de alguna manera, porque van a tratar de cubrirse de esa sospecha de que no están teniendo toda la información que les permite tomar una buena decisión. Por eso es que hay muy pocos aportes de capital proporcionalmente, muy pocas emisiones en comparación con todo el volumen de financiamiento que manejan las empresas. Los prestamistas tienen más formas de cubrirse un poco de estas diferencias de información y por eso no hay un impacto tan grande, pero lo mismo hay un impacto. Es decir, un impacto significa que cobran un poquito más de lo que tal vez quien dirige la empresa piensa que es el riesgo que asume el financiador. Entonces, en ese sentido, el movimiento va a ser que las empresas se autofinancian. Cuando no tienen más remedio, porque hay muchas oportunidades de inversión, bueno, toman un poco de deuda, pero después la van a ir cancelando, van a ir reduciendo un poco esto. Y solo van a pasar a emisiones nuevas, o sea, de capital externo, cuando realmente no hay más remedio, porque las perspectivas de la empresa hacen que necesite reforzar con capital externo la estructura. Si no, no llego nunca allí. Me quedo en el tramo inicial, es decir, me financio con la generación interna, con un poco de deuda, después genero, va pasando el tiempo, aparece más generación interna, me tomo otro poco de deuda y me muevo siempre en este rango. ¿De acuerdo? Y eso explica los perfiles estos que vimos al comienzo de este tema. ¿De acuerdo? Que no siempre manejamos todo el teclado, llamémosle así. Esto significa que los fondos internos van a estar, en cuanto a preferencias, van a estar en este nivel. Solo cuando tengo muchas más oportunidades de inversión voy a tomar más deuda, porque se me terminaron los fondos internos. Y cuando tengo más oportunidad de inversión, que es una situación muy excepcional, llamémosle así, en ciertos contextos, bueno, recién ahí acudo al capital externo. ¿De acuerdo? Ese orden del financiamiento es lo que se llama una perspectiva distinta de la forma en que se decide el financiamiento y se llama pecking order. Ya eso se lo explico enseguida. Recordemos, la perspectiva de financiamiento de trade-off me está diciendo que yo voy a ir balanceando permanentemente y entonces a medida que avanza la empresa voy financiándome para mantener un cierto nivel de endeudamiento. ¿De acuerdo? Eso es lo que me dice la perspectiva trade-off, porque ese nivel es mejor que el otro, dado los efectos positivos y negativos. Por el contrario, la perspectiva esta de pecking order, ya enseguida les digo qué significa, tomémoslo como una expresión. Lo que me está diciendo es que yo no apunto a una estructura y voy manteniéndola más o menos. Es, digamos, el nivel de endeudamiento va fluctuando según lo que pasa con las necesidades de inversión. Si yo tengo muchas necesidades de inversión, muchas oportunidades de inversión, y bueno, va a aparecer más deuda en mi estructura. Si hay periodos en que hay menos necesidad de inversión, la deuda se mantiene estable. ¿De acuerdo? Eso es lo que pasa, digamos, en concreto. Se dice que en realidad las empresas se comportan de esta manera o tienden a comportarse de esta manera. Pero, digamos, nuestro razonamiento, dado que esto complica bastante algunas de las conclusiones, nuestro razonamiento suele tender al trade-off, o sea, a pensar que hay una estructura de capital que es mejor que las otras. Y como es mejor, trato de tenerla y mantenerla. Pecking order es una expresión que apareció, que se le ocurrió a alguien hace unos años, o varios años ya, que lo que está hablando es de una especie de orden de preferencia, ¿de acuerdo? Un orden jerárquico, lo van a leer en algunas traducciones. Pecking order, estrictamente hablando,
es digamos, el orden del gallinero, digámoslo así. Es el orden de una especie de ordenamiento social en el cual hay categorías. Están los de una clase más alta y una clase más baja, digámoslo así. Por eso es un poco del gallinero. Entonces, y que si, digamos, y ese ordenamiento más o menos se trata de mantener en el tiempo. O sea, hay razones para mantenerlo. Y entonces, por eso es que decimos que hay fuentes que son preferidas, que son de nivel más alto, como por ejemplo los fondos externos. Y las otras son fuentes menos preferidas, o están en un nivel, en un escalón más bajo, dentro de las preferencias por el financiamiento. ¿De acuerdo? Eso es lo que explica estas dos cosas. Esto tiene múltiples consecuencias desde el punto de vista, digamos, de la decisión, pero no vamos a entrar en detalle. Basta con tener claro esta noción, que hay un orden del financiamiento que se superpone a los razonamientos de la estructura más conveniente desde el punto de vista económico puramente. Está entonces claro estos factores, digamos así, de comportamiento y de la realidad, digamos, que llevan a que la decisión de financiamiento no sea sencillamente una formulita para minimizar el costo promedio, como les gusta decir a algunos, o maximizar el valor de la empresa. Porque el grave problema es justamente cómo reflejar la incertidumbre en esa función de maximización del valor. Entonces, muchas veces los temores vinculados con esto hacen que no lleguemos a ejercitar el máximo posible de endeudamiento. Veamos entonces qué significa como resumen todo esto y cómo se manifiesta en la política financiera de la empresa lo que hemos visto. Yo les dije cuando empezamos a este tema que teníamos en realidad que elegir entre tres fuentes de financiamiento, tres tipos de financiamiento. El financiamiento propio, el generado internamente, financiarse con deuda y con capital externo. ¿De qué depende que uno acude a uno u otro? Tenemos estas dos perspectivas que les acabo de describir que explican la cosa. Pero lo que podemos mirar es una serie de factores que hay y que juegan hacia uno u otro lado y que influyen en última instancia en el endeudamiento que la empresa está dispuesta a tener y a mantener. Hay elementos que son los que hemos estudiado básicamente, que son cuantitativos. Esos son los que nos gustan a nosotros porque los podemos expresar de alguna manera y llegar al efecto valor. El costo, los dividendos y toda esa serie de cosas son elementos visibles, ¿de acuerdo? Y no hace falta explicar más de esto. Pero los que son realmente significativos muchas veces son estos elementos, digamos, políticos o estos elementos en términos de lo que la empresa pretende hacer. Y entonces nos encontramos que el control, que lo vimos cuando hablamos del capital externo, la emisión de capital, es fundamental. Pero sin embargo, yo debo compensar o balancear eso con los objetivos de crecimiento. Entonces a veces hay firmas que apuntan a un crecimiento más fuerte, a aprovechar oportunidades de crecimiento, aunque tengan de alguna manera que sacrificar parte del control porque tienen que incorporar nuevos accionistas, nuevos propietarios. ¿De acuerdo? Por el contrario, los que dicen, no, yo no quiero que nadie venga acá a decirme nada, a objetarme ninguna decisión que yo tome, van a tener que sacrificar crecimiento, porque no van a tener los fondos para crecer, digamos, para financiar ese crecimiento. Entonces, este juego ya depende mucho de la actitud frente al, digamos, al negocio. Las firmas que nacen y que comienzan a crecer, por lo general admiten, o sea, están dispuestas a ceder parte del control para justamente financiar ese crecimiento. Lo vimos con el capital de riesgo, por ejemplo. Otros no, y sobre todo cuando ya están establecidos y cuando ya se han acostumbrado a, digamos, a hacer lo que quieren. De alguna manera, a no tener que dar explicaciones a terceros que tienen tal vez otra perspectiva. Eso sería un poco este juego. Y por supuesto también tiene mucho que ver la concentración de propiedad. El tema de la flexibilidad financiera es una precaución. Si yo pretendo, digamos así, mantener una empresa saludable, debo mantener cierto nivel de flexibilidad financiera. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Ahora, ¿cómo se define esa flexibilidad? Yo les dije, es la capacidad de endeudamiento. Es no llevar al límite ciertos niveles de financiamiento porque eso me hace más rígido. Entonces, eso es algo que enseguida lo vamos a poner como comentario final.
Finalmente, digamos, en toda esta lista de factores tenemos todos los relacionados con las características fácticas. El tamaño que tiene la empresa, su edad, digámoslo así, el sector de negocios y la rentabilidad asociada a ese sector. Todo esto influye. Hay sectores que son altamente riesgosos al nivel operativo y por eso mantienen poco endeudamiento, porque no agregan más riesgo todavía. Por el contrario, los sectores más estabilizados, donde ya no hay tanto riesgo operativo, no hay poca palanca, digámoslo así, operativa, entonces pueden soportar un mayor riesgo por el lado del financiamiento, sin que sea el conjunto excesivo. Ese es un poco, digamos, la relación de sector. Por eso es que también influye, ¿no? No es lo mismo digamos, un sector de alto crecimiento y mucho riesgo, o un sector ya más estabilizado, donde ya no tengo tanto crecimiento, pero tampoco hay tanto riesgo en términos del desempeño. Eso, digamos, son las condiciones que están dando vueltas. Estas son condiciones fácticas, llamémosle así. Todo esto influye y es muy difícil llegar a una conclusión de cuál es el nivel de endeudamiento y de financiamiento, en definitiva, de la empresa. Sí es importante, y con esto concluimos este análisis de la estructura de capital, que lo importante acá es de dónde se origina el valor de la empresa. El valor de la empresa, yo les dije, que se origina en los negocios principalmente, en sus competencias y en sus desenvolvimientos económicos. No pretendamos a través del financiamiento, o sea, de ciertas alquimias de financiamiento, sustituir el valor de negocios que no es tan alto, es decir, digamos, transformar las piedras en pan es muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Me debo preocupar por los negocios en términos de su potencial de valor. Y la estructura de capital debe estar sustentando a estos negocios. No en una forma arriesgada o que comprometa el funcionamiento del negocio, sino como una manera de sostener la estructura de activos, la estructura más adecuada de activos. Yo termino con un símil, esto de las estructuras, haciendo un símil con la ingeniería civil, digamos. Pensemos, por ejemplo, en un puente. Un puente, digamos, sobre un valle o sobre un río o lo que fuera, se calcula en función de, digamos así, las condiciones que debe soportar. El viento, las lluvias, los temporales y toda otra serie de cosas. Entonces, como generalmente eso es muy difícil, se apunta, el ingeniero civil apunta a la máxima resistencia, porque no se sabe qué incidente puede ocurrir. No va al riesgo medio de, por ejemplo, de lluvia, de frío, de nieve o de lo que fuera, sino a un riesgo elevado, a tomar el mayor. Es decir, bueno, vamos a hacer una estructura que sustente aún en condiciones extremas, porque si no el puente se viene abajo. ¿De acuerdo? Eso es lo que pasa con el puente. ¿Qué estoy diciendo yo con la estructura de capital? La estructura de capital es justamente lo que me está, de alguna manera, apoyando el funcionamiento del activo, que puede estar afectado por tormentas, digamos, por ejemplo, tormentas competitivas, o puede estar afectado por temporales, digamos, que pueden ser, digamos, las condiciones recesivas, un periodo recesivo de la economía. Entonces, la estructura de capital tiene que, de alguna manera, resistir eso para que los activos no se deterioren. ¿De acuerdo? Frente a esas situaciones climáticas adversas, llamémosle así, de la economía. Por eso es que suele ser una estructura con muchas resistencias, muchas redundancias, como dicen los ingenieros, y por eso es que suele ser una estructura basada en capital propio. Esas son las más resistentes. ¿De acuerdo? Y con pocas dosis de deuda. De ahí viene el tema de, digamos, de cuidar la maximización del valor dentro de estas condiciones en que pueden enfrentar los activos, que son los que generan el valor. ¿De acuerdo? Entonces tengamos presente eso, porque la incertidumbre acerca de los eventos, digamos, extremos, o por lo menos fuera de lo común, debe ser reflejada en la estructura de capital y no sencillamente encontrarse con los problemas cuando aparecen y el puente se viene abajo. Esa es un poco, digamos, la conclusión de la estructura de capital. Podemos decir muchas cosas acerca del valor del valor de la deuda por el financiamiento con deuda, de los niveles de endeudamiento y demás cosas,
pero no podemos sustituir este efecto estructural, ¿de acuerdo? Y depende mucho de la incertidumbre que afecta al ámbito de negocios. Actualmente hay mucha incertidumbre en general, sobre todo por las condiciones externas y demás cosas en casi todos los países, y por eso es que los niveles de endeudamiento no son muy elevados. Aunque uno piense lo contrario, no hay enormes niveles de endeudamiento de las empresas en los distintos países. Por más que las tasas de interés son bastante bajas. Bien, si esto está más o menos claro, entonces pasamos a, este es un tema breve, el que está señalado acá, que es para redondear los efectos del financiamiento con la perspectiva de los pagos hacia los propietarios. ¿De acuerdo? Eso lo llamamos genéricamente la política de dividendos, o sea, el modo en que se canalizan fondos hacia los accionistas o propietarios de la empresa en general. En nuestro cuadro de fuentes y asignaciones de fondos vamos a estar mirando la parte esta de salida de efectivo hacia propietarios, que es dividendos y, digamos, rescate de capital, recompra de acciones. Esas son las dos modalidades. La más habitual, digamos, y generalizada es la de dividendos. Se ha generado, se generan a veces estas costumbres, estas modas, de recompra de acciones en algunos lugares, en algunos contextos, y por eso lo menciono. Bueno, el comentario va a ser rápido esta parte. También la de dividendos, porque hay bastante poco que decir, digámoslo así. La política de dividendos en una empresa es muy distinta si la empresa es de propiedad cerrada o una empresa de propiedad abierta, es decir, que cotizan las acciones. Porque las de propiedad cerrada ajustan los dividendos a la relación directa que tienen con los propietarios. Entonces, ¿cuáles son sus preferencias por, digamos, flujo de dinero? Entonces, algunos van a decir, me gusta, no me gusta esto, de acuerdo a las relaciones de poder, es lo que pasa. Un ejemplo, digamos, y para no extendernos mucho en esto, hace unos cuantos años, Arcor es una firma que en la actualidad es una firma grande, digamos, en aquella época había crecido mucho, en los años 90, pero se mantenía y se mantiene todavía como una empresa de propiedad cerrada. Era propiedad de los herederos de los fundadores. Entonces, eran tres grupos familiares, tres grupos de descendientes, digámoslo así. ¿Qué pasaba? Había dos de esos grupos que pretendían o buscaban el crecimiento de la empresa aún tomando deuda, es decir, aumentando su endeudamiento porque apostaban justamente al crecimiento. Y pagaban relativamente pocos dividendos, es decir, había muy poco pago hacia los accionistas, era un dividendo casi fijo, digamos, que se distribuía entre los distintos accionistas. En un determinado momento, uno de los grupos de accionistas dijeron, de los parientes, digamos, de uno de los fundadores, dijeron, no, ya me cansé de esto, no recibo nada de dinero y estoy teniendo una empresa cada vez más endeudada, llamémosle así, porque crece mucho y todo lo demás, pero a mí no me interesa esto. Entonces dijeron, nos vamos. Nos vamos significa en una empresa de propiedad cerrada que va a aparecer un nuevo propietario al que le está comprando la participación a ese socio que se retira. Esto, en muchos casos, es algo no deseado por los otros socios, los otros propietarios, y entonces lo que hicieron en el caso de Arcor fue hacer una serie de reordenamientos financieros y demás para comprar, para que los dos grupos de accionistas que querían, digamos, seguir ese lineamiento estratégico de la empresa, le compraran su participación a los demás, a los que se retiraban. ¿De acuerdo? Ese es el tipo de conflictos que aparecen al tomar decisiones tanto de inversión y financiamiento como de dividendos. Hay algunos que quieren más dinero para seguir su vida o irse, digamos, a vivir al Caribe en un yate o cosas así, y otros que están dispuestos a reinvertir en la empresa. Y este conflicto se resuelve a veces en la mesa del directorio y otras veces por receso, es decir, alguien se va. Pero eso se resuelve así. El problema es con las sociedades que tienen acciones en el mercado. Eso significa que hay muchos posibles accionistas y yo no sé qué quiere cada uno. Y ahí viene el tema de la política de dividendos, cómo la defino en función de algo así como de mi accionista promedio. Algunos los voy a dejar contentos, a otros no. ¿De acuerdo? Ese es el problema de la política de dividendos. Para esto,
hay, digamos, esta forma que la comento rápidamente de interpretación. Acá hay básicamente dos posturas extremas, como les gusta decir a Brel y Myers. Esto es más o menos lo que ellos plantean como en el tema política de dividendos. Los que dicen que los dividendos deben ser bajos, por determinadas razones, y los que dicen que los dividendos deben ser altos. ¿De acuerdo? Bajos y altos entre comillas porque es algo relativo. Pero, ¿qué significa esto? Cuando los que hablan de dividendos bajos, se están refiriendo principalmente a que cuando hay impuestos sobre los dividendos, si yo pago pocos dividendos, los accionistas tienen que pagar poco impuesto sobre esa renta financiera. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos un tema vinculado con que si yo mantengo pocos dividendos, voy a tener un diferimiento de los impuestos de los accionistas. En algún momento van a tener que tributar. Entonces, en ese momento va a aparecer este efecto que es diferido en el tiempo, pero no lo puedo hacer de modo permanente. ¿De acuerdo? Eso sería el razonamiento. Los que hablan de dividendos altos dicen que en realidad los accionistas prefieren algún nivel de renta y además el hecho de pagar dividendos hace que las empresas estén transmitiendo información de que tienen una, digamos, perspectiva saludable, que tienen la holgura de caja para poder pagar dividendos. ¿De acuerdo? Esta historia de las señales, del contenido informativo, de que los dividendos señalan ciertas cosas acerca de la empresa, bueno, es relativa, pero puede existir. Entonces, en ese sentido, es algo como decir, mira, no solo la empresa le va bien y estás viendo ganancias en el estado de resultados, en los estados financieros, sino además esa ganancia la tenemos materialmente disponible. O sea que te podemos pagar dividendos en efectivo. Bueno, ese juego, digamos, es muy difícil de armonizar. La verdad es que no está claro qué elementos predominan en la política de dividendos en un caso u otro. Después, estando de la postura media, siempre está el centro, digamos, en la política, que lo que me dice, y no, eso depende. Tenemos inversores o sea, que nosotros armemos una empresa que sea atractiva para ciertos inversores. Los que prefieren renta, bueno, entonces nosotros si apuntamos a esos inversores, vamos a tener una política de dividendos más generosa, digamos, más alta. Si por el contrario, yo digo, no me importa lo que piensen los inversores, que invierte el que quiera, no pago dividendos como hace, por ejemplo, Google. Google nunca ha pagado un dividendo. No es nada extraño porque muchas tecnológicas antiguas, como IBM, por ejemplo, en los años 50 y 60, pasaron décadas sin pagar dividendos. ¿Por qué? Porque eran empresas de crecimiento, mantenían toda la ganancia para reinversión. Entonces, al que le gusta, bien, y si no, que ajuste, que venda las acciones, que supuestamente su precio ha aumentado. El problema es que no todos están dispuestos a vender acciones, no necesariamente, y entonces por eso estos ajustes son difíciles. Pero, en definitiva, el nivel de dividendo apunta, en el caso de las sociedades abiertas, apunta a una clientela de inversores. Finalmente, desde hace ya muchísimos años ha llegado prácticamente a la única conclusión válida, que lo importante es la estabilidad de los dividendos y no tanto si son altos o bajos. ¿Qué significa esto? No estar cambiando la distribución periodo a periodo en función de circunstancias ocasionales, sino yo mantengo, por ejemplo, una política de dividendos más o menos estable y distribuyo siempre una X cantidad de centavos o pesos por acción. Y pare de contar. Entonces, con eso le doy cierta previsibilidad al flujo de renta efectiva de la acción. Eso es lo que dicen. O sea, mantener la estabilidad. Al punto de que hay firmas que cuando han tenido dificultades, o sea, han tenido problemas, no dificultades en sentido de quiebra, sino dificultades del flujo de caja, por un montón de razones, han hecho lo indecible para no bajar los dividendos. De hecho, General Electric, que fue una firma altamente valorada allá por los años 90, principios de los 2000, y en la actualidad ya lleva una década, digamos, de andar a los tropezones, desde el punto de vista de sus negocios y su forma de manejo y de financiamiento, ha tratado por todos los medios de no bajar los dividendos. Y cuando los bajó fue una gran noticia,
parecía la decisión excepcional que habían tomado de disminuir los dividendos, una cosa casi trágica para los accionistas. Bueno, eso es lo que significa, por ejemplo, la situación de dividendos estables, que es a lo que apuntan casi todos, que sea previsible. Eso es un poco, digamos, el razonamiento de los dividendos. Les hago un brevísimo comentario de la recompra de acciones, que es, digamos, en la otra parte, o el otro modo de hacer llegar dinero a los propietarios. ¿Qué significa esto? Es muy simple, es el rescate de acciones. O sea, se entrega dinero en lugar de vía dividendos, vía disminución del capital. Eso es todo. Uno dice, pero qué ocurrencia, ¿a quién se le ocurren estas cosas? Bueno, puede haber razones impositivas, empezando por allí. Es decir, de acuerdo a la estructura impositiva, los dividendos pueden estar alcanzados por ciertos impuestos y no la recompra de acciones, por ejemplo. Entonces o a tasas diferenciales. Entonces puede haber esa razón. La otra es sencillamente un modo de no generar costumbre de pago de dividendos y sí un esquema así de recompra de acciones que lo podemos redefinir sin demasiados problemas. El líder de la recompra de acciones, o sea, quien ha generado toda una costumbre, incluso en otras empresas, ha sido Apple. Apple, que genera un enorme flujo de efectivo, realmente genera muchísimo dinero, paga muy poco como dividendo, pero hace llegar mucho dinero a los accionistas a través de la disminución del capital. Ellos digamos, los números varían pero ellos han llegado a distribuir, creo que ya llevan los 200 y pico mil millones de dólares distribuidos como recompra de capital. Y tienen programas ya, o sea, dicen de aquí a los próximos años vamos a recomprar en tales proporciones. Y con eso le hacen llegar dinero a los accionistas. Y fíjense que esto genera muchas perturbaciones, porque un cambio, o sea, el rescate de capital implica que el precio de las acciones cada vez más, porque hay menos acciones. Es todo muy complicado. Entonces, y sin embargo lo mantienen. Está en la costumbre que otras firmas han comenzado a hacer lo mismo. Apple puso de moda este tema de las recompras de acciones, ¿de acuerdo? En magnitudes importantes. Y generalmente por cuestiones impositivas y de alguna índole institucional. Entonces, en ese sentido, es algo que ha comenzado a tomar impulso, pero no es generalizado. Sí de estas empresas que generan mucho efectivo. ¿De acuerdo? Eso sería un poco digamos así, el comentario a hacer. Si al que le interese, hay algún material por allí vinculado con la recompra de acciones, en especial de las firmas tecnológicas, que ayuda un poco a entender la cosa. Uno dice, pagan pocos dividendos, sí, pero canalizan un importante flujo de efectivo hacia los accionistas a través de las disminuciones del capital. Eso sería un poco. Por eso ha aparecido esto que era algo casi excepcional y en los últimos años es un tema que se ha puesto un poco de moda. En muchos casos para someterlo a crítica, para decir que no es una buena práctica en términos de finanzas empresariales. ¿De acuerdo? ¿Está más o menos claro esto? Dividendos y formas de pago a los accionistas o hace falta algún comentario adicional? Todo claro, profe. Bueno, yo les diría que dejamos acá. Lo que tenemos para, digamos, los temas que nos quedan los vamos a completar.